El generador homopolar fue desarrollado por primera vez por Michael Faraday durante sus experimentos en 1831. Se le conoce como el disco de Faraday en su honor. Fue el comienzo de los generadores eléctricos que funcionan por medio de un campo magnético. Son muy sencillos de construir, tan solo necesitas 4 materiales y probablemente los tengas en tu casa. Utilizarás una pila de 1.5 voltios, un cable de cobre, un imán y una pieza metálica. Una pila es un dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. Todas las pilas están formadas por un electrolito, un electrodo positivo y otro negativo. Al conectar los electrodos al circuito que se quiere alimentar, se produce una corriente eléctrica. El cable de cobre está formado por alambres de cobre electrolítico de alta pureza con un contenido mínimo de 99.9% de cobre. Por su alta conductividad eléctrica, el cobre es el metal ideal para las instalaciones eléctricas. El imán es un mineral de hierro color negruzco y opaco que posee la capacidad de producir un campo magnético exterior y atraer el hierro y otros como cobalto, níquel, aluminio, etc., pero también de repeler otros cuerpos magnéticos. Y por último, el metal es un elemento químico que tiene la capacidad de conducir calor y electricidad. Pero ojo, en este experimento usé esta pieza como auxiliar para que la batería gire sobre ella cuando se le aplique la corriente al imán. Ahora que conocemos esos materiales, podemos empezar el experimento. Lo primero que haremos es unir la pieza metálica con el cable de cobre. Lo importante es que queden bien unidos. Una vez hecho esto, tomarás tu pila y la unirás con tu imán. Después, acercarás tu pieza metálica a la pila. Y por último, acercarás tu cable de cobre al imán para que tu motor empiece a girar. Como podemos ver, hubo algunas complicaciones, pero tienes que encontrar la manera en que el imán y el cable se conecten perfectamente. Una vez conectado el cable de cobre con el imán, tu motor empezará a funcionar. Pero, ¿por qué pasa esto? La pila, el cable y el imán forman un circuito eléctrico por el que circula una corriente cuando el bucle inferior del cable hace contacto con el imán, lo que da lugar a una fuerza que hace girar un cuerpo sobre el cable respecto del imán, que es el eje de giro. Esta es una de las muchas maneras en las que este experimento se puede realizar. Una variable que podría tener es que en vez de utilizar la pieza metálica que yo utilicé, puedes usar unas pinzas o unas llaves. Cambiando la pila o el imán o variando las características del cable de cobre, podemos modificar la velocidad de giro. También intenté hacerlo con un solo imán, pero fue un intento fallido. Y quise variar la velocidad tomando un cable de cobre más grueso, pero no hubo cambio, ni siquiera funcionó.